Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy, primer día del mes de julio, arrancamos la segunda mitad de este año 2021 y estamos leyendo el libro de Éxodo. ¿Cómo definirías tú el pecado? ¿Cómo defines tú el pecado? Y todavía una pregunta más profunda, ¿eres tú un pecador? Y si eres tú un pecador, ¿cómo te hace sentir esto en tu relación con Dios? Vamos a leer hoy lo que es Éxodo capítulo 33 y dice así a partir del versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto, vayan a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Y yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruya en el camino, pues ustedes son gente muy terca. El pueblo se entristeció al escuchar estas duras palabras y nadie se puso sus joyas. Pues el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son gente muy terca. Si yo estuviera entre ustedes, aún por un momento terminaría por destruirlos. Quítense ahora mismo sus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Y así a partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de usar sus joyas. Este pasaje es un relato posterior al que leímos en 3 días anteriores, que le pusimos rebelde por naturaleza, y en el que el escritor de Éxodo habla muy claramente de quién es el hombre frente a Dios. Y el pasaje que tenemos hoy es una continuación de esto, después de esta amarga experiencia y que Dios castigó a su pueblo y que muchos murieron. Dios le da órdenes a Moisés y les dice: bueno, organízate al pueblo y sigan con el plan que teníamos. Y aquí está hablando del plan eterno que Dios había trazado para con su pueblo. Dios había propuesto constituir un pueblo, una nación de la cual vendría más tarde nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y Dios, a pesar de las circunstancias adversas que se han presentado y del carácter terco y rebelde del hombre, Dios continúa con su plan y Dios le dice a Moisés: tú sigue con tu pueblo, toma el pueblo y sigan caminando a la tierra que yo les he prometido. Pero causa mucha curiosidad que en el versículo 3 les dice: vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruyan en el camino, pues ustedes son gente muy terca. Wow, esta afirmación pues de momento me sorprende, porque Dios había prometido estar con su pueblo, entre su pueblo. Lo hemos dicho ya muchas veces: la nube que les cubría del sol en el día, la columna de fuego en la noche, y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Dios en este momento está diciendo: pero ustedes sigan con el plan, pero yo no voy a ir con ustedes. Voy a enviar, dice antes en el versículo 2, yo enviaré mi ángel para que les guíe, pero yo no iré por ustedes. Déjeme explicar esto. Sobre todo en el Antiguo Testamento hay figuras del lenguaje que se llaman antropomorfismos, formas humanas. ¿Qué significa esto? Significa que los escritores de la Biblia están tratando de encontrar palabras, conceptos humanos que describen la conducta de Dios. Nosotros no podríamos descubrir a Dios a plenitud, solamente tenemos pequeños atisbos, pequeñas lucecitas que nos dan idea del carácter y de la forma en que Dios hace las cosas. Y una forma muy humana de explicar esto es cuando la Biblia dice: y Dios se arrepintió, por ejemplo, de haber creado al hombre. Bueno, en el concepto humano nosotros nos arrepentimos porque hacemos cosas equivocadas, cometemos errores. Pero Dios no comete errores. Igual cuando la Biblia dice que Dios es celoso, nosotros los seres humanos tenemos un celo enfermizo, un celo provocado de nuestra inseguridad y otras cosas. El celo de Dios está provocado por su amor. Entonces, cuando leemos esos pasajes debemos tratar de entenderlos como un intento de describir lo que Dios está haciendo. Por eso dice el pasaje: yo no iré entre ustedes. Y esto no habla de que Dios está abandonando a su pueblo, está tratando de describir una actitud que hay de Dios atrás de todo esto que ha sucedido. Dice: no vaya a ser que los destruyan el camino, pues ustedes son gente muy terca. No olvidemos lo que platicamos ya por 3 días, la actitud terca,
desobediente, adúltera del pueblo de Dios, que cambió muy pronto a Dios por un becerro, por un toro de oro. Y esa actitud terca está provocando un dolor, hay una ofensa en el corazón de Dios. Por eso le pregunté en un principio, ¿cuál es su concepto de pecado? ¿Es usted un pecador? Bueno, porque lastimosamente hoy día pareciera que el concepto de amor le hemos dado más una categoría moral. Es decir, pues ¿quién es el pecador? Pues el pecador es el malviviente, el adicto, la mujer que anda en la calle, la prostituta. Esos son los pecadores. Pero los que nos bañamos bien peinaditos, bien perfumados y bien vestidos, pues no damos apariencia de ser pecadores. Y en ese sentido pareciera que la definición del hombre común respecto del pecado es una categorización moralista. Pero desde el punto de vista de Dios, el pecado es un estado de desobediencia delante de Dios. Es un estado en el que las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo veo, ofenden a Dios. Y yo quisiera, como reflexión de esta mañana, centrarlo en eso. ¿Por qué Dios está diciendo, yo no voy a ir con ustedes? Porque si yo voy con ustedes, los voy a destruir. Porque a Dios le está doliendo en su corazón que la actitud de su pueblo le lastima, le separa. Al grado que en los versículos siguientes dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo puso a cierta distancia fuera del campamento y le llamó la tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar a Dios, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. Y más abajo dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo, y después Moisés regresaba al campamento. Es decir, Dios no quería estar entre su pueblo por el carácter terco y desobediente, por el pecado, la actitud pecadora, la actitud desobediente que hay entre su pueblo. Y Dios, no queriendo abandonar a su pueblo, solamente se dirigía a través de Moisés. Fíjese que ni siquiera a través de Aarón, que había sido el encargado del tabernáculo, el sumo sacerdote, de entrar al lugar santísimo. Ahora lo está haciendo a través de Moisés, y Dios habla con Moisés. Y Dios desciende en una nube en el campamento que está fuera del campamento del pueblo para poder hablar. Y dice que las personas que querían hablar con Dios venían con Moisés, y Moisés hablaba con Dios y Dios contestaba a través de Moisés. Queridos amigos, es una realidad. Nuestro pecado, nuestra actitud desobediente ante Dios nos aleja, nos separa de Él. En términos humanos es como si Dios dijera, yo ya no voy contigo, no me olvido, no te abandono, voy a poner a mi ángel que te guíe, que te guarde, pero yo ya no voy a estar contigo. Esa es una forma muy humana de explicar el sentir de Dios respecto de nuestra actitud desobediente ante Él. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana yo quisiera llevarla a este punto. ¿Has considerado alguna vez que tu actitud pecadora, tu actitud desobediente, lo principal es que te causa una separación, una división entre la persona de Dios y tú? Porque Dios es perfectamente santo, porque Dios es perfectamente puro, y Dios no puede convivir con la maldad. Y esto dificulta nuestra relación con Dios. Si nosotros como personas insistimos en conductas desobedientes y que ofenden a Dios, pues aparentemente no pasa nada, no caen rayos, no anda un ángel con un látigo atrás de nosotros para castigarnos, aparentemente no pasa nada, pero lo que no vemos es que Dios se distancia, Dios se aleja de nosotros, aun cuando somos sus hijos. Y no es que Él se aleje de nosotros, sino que nosotros con nuestra actitud rebelde nos alejamos de Él. De tal forma, la preocupación es esta, que aun quienes somos hijos de Dios, cuando insistimos en conductas de pecado, en conductas desobedientes, en conductas que ofenden a Dios, nosotros, sin darnos cuenta, estamos caminando cada día un paso más lejos de la presencia de Dios. Y va a llegar un día en que definitivamente hasta neguemos nuestra fe, o hasta dejemos de creer en Dios, o empecemos a dudar de lo que dice la Biblia, y pues entonces habremos perdido nuestra fe. Queridos amigos, el pecado es una actitud que ofende a Dios. Es nuestra desobediencia que ofende a Dios, que puede ser en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. ¿Te parece si oramos y pedimos perdón a Dios y
pedimos que Él nos ayude para que no nos distanciemos, no nos mantengamos alejados de Él. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra que es muy clara y que con palabras humanas trata de describirnos lo que tú sientes cuando nosotros somos tercos y rebeldes, cuando no queremos obedecer aquello que tú nos mandas. Te pedimos que tú nos perdones y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para saber qué cosas estamos pensando, haciendo o viendo, aquellas cosas que estamos dejando de hacer y que causan una ofensa delante de ti y que hace que tú te alejes de nosotros y que hace que nosotros nos alejemos de ti. Señor, no queremos estar fuera, no queremos tener que ir a través de Moisés para poder hablar contigo. Queremos hacerlo a través del Señor Jesús, quien ha prometido que a través de Él tenemos el perdón de nuestro pecado. La Biblia dice que Cristo ha venido a dar su vida en el Calvario para que ahora tengamos vida, para que tengamos una comunión, para que tengamos una amistad contigo. Y la palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En este momento, Señor, te decimos perdónanos. Perdónanos por esas actitudes negligentes, esas actitudes rebeldes ante ti. Danos un corazón dispuesto para amarte, para obedecerte y para permanecer en comunión contigo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, hay mucho más que aprender en el libro de Éxodo. No se despegue usted, nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva.